Durante 40 años estuviste viviendo con tu maltratador. A mí me trató de estrangular 2 o 3 veces. Tu marido se llegó a comprar un látigo. Porque decía que con la correa yo no le hacía la sugerencia a la primera. Y se reía y nos decía, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Está en nuestro pueblo, en nuestras calles, en nuestra ciudad, en nuestro vecindario. ¿Sabemos detectarla? No tengo dinero si no me lo da él. Me obliga a mantener relaciones sexuales. Me pide las contraseñas y controla mi móvil. Y además en un pueblo todo esto se vive como de otra manera, ¿no? Porque aquí todo el mundo se conoce. Sí, pero a veces no se dice. Creo que muchas cosas de maltrato se quedan en casa. El silencio en las zonas rurales es aún un mayor cómplice que en cualquier otra zona. ¿Vivimos en una sociedad machista? Y tanto, según usted. Yo creo que ahora la juventud está empezando a ser otra vez machista. Se metió en mi cuenta de Instagram y subió 2 fotos mías desnuda. ¿Lo consideráis una agresión o maltrato? Sí, porque estás invadiendo su intimidad. Hay un porcentaje importante de jóvenes que consideran que el feminismo va en contra de los hombres, también hay 1 de cada 10 que dice que la desigualdad no existe. Es la tercera causa de ingreso en prisión en España. No tiene edad, es más visible y se denuncia más. Pero, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Que mi exmarido haya maltratado a 5 mujeres y que todavía esté en la calle. ¿Tú por qué quieres enseñar todo esto? Pues para que la gente sea consciente de dónde llega la violencia. Que yo estoy marcada para lo que me quede de vida. Tú que eres abogada, ¿cómo te has dejado maltratar? No se las cree, se las cuestiona. Y esto es una casa de acogida. Yo escribí en un papel la palabra libre. Porque aquí es la primera vez la primera vez que me creyeron. Romper el silencio en Comando Actualidad. Que denuncien, que lo hagan, que total van a terminar igual que yo. Que me casé con mi novio de toda la vida, que tengo mucha suerte y somos muy felices. Las mujeres en el ámbito rural tardan 20 años de media en denunciar a su maltratador. La dependencia económica, la baja autoestima o el miedo al que dirán hacen que estas relaciones se prolonguen aunque estén bajo el yugo de la violencia psicológica. Merche, has vuelto al pueblo de tu madre escapando de tu pasado. Sí, escapando de mi pasado, por miedo. Tengo mucho miedo. Durante 40 años estuviste viviendo con tu maltratador y no te diste cuenta. Eso es lo que se llama la violencia psicológica, ¿no? Sí, violencia psicológica. Me hacía sentirme mal conmigo misma. Yo para mí era la peor persona del mundo. Me decía que mi familia no me quería, cuando no era cierto, porque todo el mundo me quería. Mis amigas, también tenía celos de mis amigas. Era la mujer más mierda del mundo entero. Incluso también cuando él venía bebido y yo tenía mis niños pequeños, eran pequeños, pues venía y me decía que se lo iba a llevar y que no lo iba a ver más. ¿Estabas enamorada? Sí. Sí. Primeramente estuve muy enamorada, pero después del enamoramiento fue el miedo ya. Yo seguí por miedo. ¿Y cómo terminó todo? Pues con un apuñalamiento. Así terminó todo. Esta es la sentencia que condena a tu expareja. Y aquí lo pone, un delito de homicidio en grado de tentativa, 9 años de prisión. Y además después también pone que 7 años posteriormente a la condena tendrá que mantenerse a 1000 metros de ti. ¿Qué es lo que pasó aquel día? Él se fue al sofá a dormir, porque nosotros no teníamos relación, y yo a mi cama. Y bueno, pues nada, estaba yo ya medio dormida, y escucho que abren la nevera, entonces esto me despertó, abrió la nevera y esto lo tengo súper grabado. Cogía la botella del agua y el clip. Muchas noches escucho este clip. ¿Has necesitado tratamiento? Sí. Y se fue a la habitación donde yo estaba. Y bueno, pues una vez que estoy allí, lo veo y me dice que, bueno, que con quién estaba hablando por teléfono. Y yo le dije que yo no estaba hablando por teléfono con nadie porque no era real. Y me dice que por qué lloraba.
Y yo no estaba llorando, o sea, era una imaginación suya. A los otros 5 minutos, porque es que no había más tiempo, volvió, pero esta vez volvió con un cuchillo. Te puedo decir que el cuchillo podía ser así. Yo lo primero que hice fue levantarme de la cama muy asustada, porque claro, yo lo que quería era correr, que incluso en el momento de yo levantarme me pegó aquí un pequeño arañazo. Me dijo estas palabras: si no eres para mí, no eres para nadie. ¿Y tú qué decías? Yo que por favor, que por mis hijos y por mis nietos que no lo hicieran. Herida longitudinal penetrante de unos 6-7 centímetros de longitud con sangrado activo en subcutáneo. Cuando te apuñaló, ¿tú no te diste cuenta? No, me di cuenta cuando vi la sangre e incluso tampoco sangraba una exageración, yo me taponé. ¿Cómo escapaste? Me fui a casa de la vecina y piqué a la vecina y la vecina me abrió. Y entonces me quedé allí hasta que vino la policía y la ambulancia y todo. Hasta ese momento, tú, en 40 años, nunca lo habías denunciado. No. De hecho, vosotros vivíais juntos, sí, sin tener relación por pura dependencia económica. Sí, sí. Yo no tenía dónde ir, ni tenía nada. Yo tenía mi trabajo, lo único que tenía, y bueno... ¿De qué trabajabas? De limpiadora en el hospital. Te estás medicando todavía, ¿no? Sí. Ansiolíticos, ¿pero qué va a ser de por vida eso? ¿O qué? Yo creo que sí, que será por vida. Muy mal. Muy mal porque la secuencia de todo lo que pasó lo he vivido en sueños y bastantes veces. ¿Cómo que lo has vivido en sueños? Lo he vuelto a repetir. Pesadillas, sí. secuelas de cabeza. Aquí, por ejemplo, de que otra vez me apuñalaba, que me quemaba y bueno, 40.000 cosas así. Cuando salga de la cárcel, cuando tenga permisos penitenciarios, ¿qué cree que va a pasar? Yo le tengo mucho miedo. Yo diría que, bueno, lo digo siempre, que vendrá por mí. ¿Te arrepientes mucho de no haber denunciado? Me arrepiento muchísimo. ¿Ha sido el error de tu vida? Sí, el más grande. Lo tenía que haber denunciado el primer día. Que denuncien, que lo hagan, es que total van a terminar igual que yo, o peor. Está silenciada, normalizada y es invisible. Eso es lo que piensan las mujeres que viven en zonas rurales de la violencia de género. Un 73% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas vivían en poblaciones de menos de 100.000 habitantes y tan solo un 17% de las que sufren maltrato y viven en entornos rurales se atreven a denunciar. ¿Cómo se vive el maltrato en una zona donde todo el mundo se conoce? ¿Qué tal? Buenos días, soy Eva de Comando Actualidad, ¿qué tal? Bueno, estáis en plena reunión, un grupo de mujeres que trabaja para mujeres que han sufrido violencia en el mundo rural. ¿Por qué es tan importante tener un centro de la mujer en zonas pequeñas, en poblaciones pequeñas? Para conseguir que el Estado esté bien vertebrado. No se pueden focalizar todos los servicios en las áreas, en las capitales de provincia, en las áreas grandes, porque entonces se está creando mujeres de primera y de segunda, y lo que es peor, víctimas de primera y de segunda. Vosotras sois itinerantes, vais por los pueblos. Sí, correcto. El último estudio de FADEMUR, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, dice que una mujer en una zona rural, en un pueblo, puede tardar como unos 20 años en denunciar a su maltratador. Yo creo que la diferencia en que se tarde más en un área rural que en un área urbana es que llevan mucho más tiempo escuchando juicios de valor. Llevan también demasiado tiempo sabiendo que sus vecinos y vecinas son conocedores de la situación. El silencio en las zonas rurales es aún un mayor cómplice que en cualquier otra zona. Verónica, tú eres terapeuta social, también trabajas en este centro de la mujer rural de Iàtova. ¿Cuál es tu labor? ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues las mujeres, cuando conviven con sus agresores, generalmente tienen dependencia aparte emocional, dependencia económica, están aisladas, muchas de ellas no tienen empleo, entonces lo que se trabaja es su autonomía. ¿Te han pedido alguna vez que les hagas, por ejemplo, el currículum para un empleo? Sí, trabajamos el currículum, pues prepararlas para una entrevista de trabajo, un poco es empoderarlas para que puedan vivir de forma autónoma. Cuando una mujer que ha sufrido una agresión o bien llama por teléfono o se atreve a dar el paso de llegar a uno de los centros
centros de mujer rural que hay en Valencia, ¿cómo llega? Vienen con una historia de violencia muy avanzada ya en el tiempo. Las medias de edades que manejamos son bastante altas. Entonces, cuando vienen sí, porque las estadísticas dicen que quienes más denuncian son las mujeres mayores frente a las mujeres jóvenes. ¿Eso es así aquí? Sí y no. Yo no creo que las estadísticas realmente estén diciendo eso. Lo que dicen es que tardan un tiempo en denunciar. Como tarda un tiempo, transcurre el tiempo y adquieren edad. Pero realmente no es que denuncien más las mujeres mayores y menos las jóvenes. Es que se denuncia después de haber pasado demasiado tiempo sufriendo la violencia y ya son mayores. Un golpe, una secuela de una violencia física, eso sí es demostrable, pero una agresión psicológica, claro, eso es muy difícil de demostrar. Sí, y mucho más duradera en el tiempo. Tú la justificas, la normalizas, sobre todo cuando has tenido una violencia grave, porque la otra ya te parece como del día a día, es una cosa que no te causa tanto trastorno. ¿Y cuando hay hijos? Eso se agrava más, esa situación. Sí, porque las madres en general tenemos prioridades y creencias pues, establecidas que a lo mejor no son muy ajustadas y no nos benefician. Entonces priorizamos el bienestar físico, psicológico de nuestros hijos. Toda la carga de las decisiones va sobre ellas. Si no denuncian, mal porque no denuncian. Si denuncian, fíjate que ahora esos niños no ven a su padre. Todo es mal y toda la mochila la tienen que llevar ellas. Me gustaría preguntaros a las tres, porque vosotras vivís situaciones con mujeres muy duras. ¿Cómo lo sobrelleváis vosotras? Nosotras trabajamos con mujeres que probablemente muchas de ellas ni han tomado la decisión de denunciar, ni la han elaborado y además siguen en convivencia. Y nosotras somos conocedoras. Porque cuando una mujer está trabajando a un nivel terapéutico, pero ya abandonó la situación de violencia y no está con el agresor, por supuesto que son historias duras, pero las que nos quitan el sueño son las de esas mujeres que siguen en convivencia. Hola, buenos días. Soy la letrada del Centro Mujer Rural. Vamos a ver a Ana Belén, que estará haciendo una llamada, y a ver que nos cuente a ver de qué se trata. Ana Belén, acabas de hablar con alguien que ha llamado aquí al centro. Tú eres la primera persona que habla con una mujer que sufre violencia. En este caso en concreto era una mujer que ha interpuesto denuncia con un riesgo extremo y la problemática más urgente que nos plantea es que esta noche pues no quiere regresar al domicilio familiar, que es propiedad del denunciado, tiene un hijo de 16 años de otra pareja y no sabe dónde va a poder dormir esta noche y no tiene recursos ni ingresos de ningún tipo como para poder disponer de un hotel. Vale, me dices que las llamadas a lo largo del día tienen una pauta muy parecida. Sí, es curioso, se siguen patrones, se detectan los horarios de las personas, su modo de vida. A primera hora de la mañana están llevando a los niños al colegio, no hay mucho movimiento. En cuanto sea ya este horario en el que ellas ya pueden estar solas en casa, volvemos a detectar llamadas. Mediodía también es un momento álgido. Hay mujeres cuando que trabajan. El marido o la pareja, el agresor no está en casa, es cuando ellas aprovechan para llamaros. Sí, sí, cuando ellas no están con los niños y cuando no están con el agresor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Son todas de aquí de Iàtova? Sí. ¿Y vienen al taller de violencia de género? Sí. Muy bien. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué han venido? Pues para escuchar la charla. El maltrato lleva muchas cosas, no solo que te peguen, o... por eso es bueno escucharlo y lo que creamos que no es, pues así lo sabemos. Y además en un pueblo todo esto se vive como de otra manera, ¿no? Porque aquí todo el mundo se conoce. Sí, pero a veces no se dice. A veces no se dice. Eso exactamente. A veces pasan cosas y no se dicen. No se dice. Ahora más, pero yo creo que muchas cosas de maltrato se quedan en casa. ¿Usted conoce alguna situación de esas? ¿Alguien? Pues hoy en día no, la verdad, porque hoy en día la gente es más abierta, pero sí que conocí un caso hace años, ya le digo de esto ahora por lo menos 30 o 40 años, de una señora que a 2x3 pues se había caído por las escaleras, salía toda morada y luego sabíamos, y las vecinas que los vecinos lo sabían, pero entonces, ¿quién denunciaba hace 40 años? Bienvenida.
Veréis que encima de las sillas tenéis unos carteles. A ver, ¿qué pone? Si alguien tiene algún problema de vista, que no lee bien o eso... Un total de 44 menores han sido víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre. ¿Pensabais, manejabais estos datos? ¿Sabíais que estábamos en estos números? Más o menos por lo que se está oyendo en la televisión, que es donde te dan la información. Por la parte que nos toca, y perdón que les interrumpa, estamos hablando de medios de comunicación. ¿Creen que los medios de comunicación informamos bien y contamos bien lo que pasa con la violencia de género? Sí, yo creo que sí, que sí. Que informáis bien y lo contáis bien, pero también tenéis que contar, y yo estoy a favor siempre de la mujer, siempre de los niños, también lo de los hombres. Eso también. Eso también, porque hay también de género, pero de hombres, que de eso no se acuerda nadie. Pero las mujeres estamos más desprotegidas, ¿sabes? Y mucho machismo. Sí. Más, las mujeres somos mucho machismo. Más débiles. Mucho machismo. ¿Vivimos en una sociedad machista? Y tanto. Y yo creo que ahora la juventud está empezando a ser otra vez machista. ¿No sabemos identificar la violencia de género todavía? No, porque bueno, en el momento que empiezan a meter que si los hombres también, bueno, que también puede ser una mujer contra un hombre, también es violencia de género, eso es la base de la violencia de género, que eso no es violencia de género. ¿Y ante esos pensamientos qué se puede hacer? Trabajar y hablar y comentar. Para eso están estos. Claro, y está súper bien que lo expresen, porque ya no solamente contestamos a esa persona, contestamos a toda la gente que está escuchando. Me llama la atención que hay muchas mujeres y ningún hombre. Sí. Eso suele ser así siempre. Siempre. Quitando cuando hacemos específico para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también les hacemos formación, que ahí sí que, claro, vienen más hombres que mujeres, pero normalmente nuestro público son mujeres siempre, sí. ¿Por qué pensáis que una mujer víctima de violencia de género pueda llegar a callar, aguantar y continuar conviviendo con el agresor? Porque muchas veces se oye eso, diga, pues se aguanta, ¿no? Por miedo. Por miedo. Esto es muy triste. Nosotros las mayores de 50 para... No, cariño, no. No. No solamente eso la gente mayor. Sí. Sí que se aguanta. Podrías alucinar sabiendo los casos verdaderamente de gente joven, gente súper preparada, gente que ha trabajado la violencia. Mujeres que han trabajado la violencia pueden ser víctimas de violencia de género, ¿eh? ¿Le parecen útiles este tipo de talleres? ¿Usted está aprendiendo cosas hoy? Me parece muy bien. Lo principal para mí es lo económico. Porque si, por ejemplo, yo tengo mi pagar, ¿por qué tengo que aguantar al marido? Si usted tiene una amiga que cree que algo le está pasando dentro de su casa, ¿cómo le ayudaría? Pues yo primero hablaría con ella y después hablaría con la asistente social del pueblo y la ayudaría. Yo he tenido casos que he ayudado. ¿Ha ayudado usted? ¿Ha tenido que ayudar? Luego igual no te hablan, no te dejan de hablar, pero da igual, y la satisfacción que te queda. O sea, que usted ha mediado en un matrimonio en el que había problemas de violencia y al final resultó que la persona dejó de hablarla por intentar ayudarla. Sí. Yo a lo primero, luego ya cuando se separaron y todo ya me volvió conmigo, me pidió perdón y eso. Cuando existe un problema de estos en un pueblo, muchas veces las mujeres tienen que abandonar su pueblo para marcharse a otros y cambiar de vida. Eso también implica muchísimo esfuerzo, muchísima valentía. Muchísimo. Y por eso estábamos diciendo que no se le puede decir que el camino es fácil, el camino es súper complicado, pero se puede hacer. El camino sí se puede hacer y va a estar apoyada por un montón de profesionales que van a ayudar. Bueno, ahora vamos a terminar con el vídeo de FADEMUR y queríamos ponéroslo para ver qué os parece y cuáles son los sentimientos que os producen. En un pueblo todo se sabe. Que soy la hija del panadero. Que me casé con mi novio de toda la vida. Que tengo mucha suerte y somos muy felices. Que no tengo dinero si no me lo da él. Que me obliga a mantener relaciones sexuales. Que me pide las contraseñas y controla mi móvil. Que muchas veces he querido denunciarle, pero no me atrevo. ¿Qué les ha parecido el vídeo? Sí. Es la realidad. ¿Es la realidad? ¿Que en un pueblo todo se sabe? ¿Y nada se dice? Todo no se sabe. De puertas para adentro nadie sabe lo que ocurre. Entonces, en todos los pueblos se sabe todo
ejemplo. Tú eres presidenta de FADEMUR, de la Federación de Asociación de Mujeres Rurales de toda España, pero con la sede en Valencia. La primera asociación que ha puesto cifras a la violencia de género. ¿Por qué se ha tardado tanto? Bueno, yo creo que es que el mundo rural no estaba tampoco en la agenda política, ni mucho menos plasmado en las estadísticas que salen en los medios de comunicación. Al final se han dado cuenta de que realmente el mundo rural al final es el 80% del territorio y ahí, aunque haya un 20% de población, somos mucha gente. Vosotros en FADEMUR habéis hecho este primer informe. ¿Qué más hay que hacer para que la violencia en entornos rurales se conozca y se erradique como objetivo final? Fundamental lo que estáis haciendo vosotros, visibilizar, que la gente se dé cuenta de que esto ocurre y que las mujeres se den cuenta de que tienen un problema y que tienen que salir de él y que tienen gente, como bien han dicho las compañeras, en su entorno a las que agarrarse y a las que aferrarse para salir de la violencia. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind. Más de 1.100 mujeres han sido asesinadas por violencia de género y ese dato se contabiliza solo desde el 1 de enero de 2003, desde que hay estadística. En aquella época ni siquiera había protección hacia las mujeres. La primera ley llegó en 2004 y marcó un antes y un después. Ahora se quiere reformar. ¿Qué ha cambiado desde entonces y qué queda por hacer? I find it hard to believe that you don't know the beauty you are. But if you don't, well, let me be yours. Isabel, hola. ¿Qué tal? Muy bien. Profesora, más de 20 años de experiencia como docente, Sí. también en investigación, en violencia hacia las mujeres. ¿Nos puedes contar qué es la violencia de género? Bueno, pues es la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Me daba una paliza. Porque estaba ese vaso así no tenía que estar el vaso. ¿Qué ha cambiado desde el caso de Ana Orantes, asesinada hace ya 20 años, más de 20 años, y ahora? La ley fue fundamental, la ley del 2004 fue esencial en que toda la sociedad se revolviese, en que se abriese un debate profundo sobre el tema, ¿no? Jiji, jaja, ¿qué dice que la pega? Pues sí, ella sabrá lo que ha hecho, no sé cuánto. Todas esas cosas no se permiten. Isabel, tenemos el caso de Diana Quer, asesinada por un hombre que en principio la eligió al azar. Ese tipo de violencia contra las mujeres también se ha peleado mucho y se está peleando para que se reconozca dentro de la ley de violencia de género. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es fundamental porque las mujeres son asesinadas y violentadas, pues como hemos dicho, por el hecho de ser mujeres. Solo el 1% de las denuncias las pone el entorno. ¿Qué está fallando? No se las cree, se las cuestiona. Se las cuestiona como madres, se las cuestiona como personas, como profesionales. Se cumplen 10 años del caso de José Bretón, conocido así, un padre que asesinó a sus 2 hijos, los quemó en una hoguera para hacer todo el daño posible a su mujer, a Ruth Ortiz, que quería separarse de él. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos y es él el que tiene que hablar. Isabel, ¿qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es la utilización de los hijos e hijas para dañar lo más posible a la madre. Claramente es que esos padres no quieren a esos hijos. Esos padres lo único que ven en esos hijos o hijas es un instrumento, un arma para seguir dañando a la mujer, porque un agresor es muy difícil que suelte a su víctima, ¿no? Ellas pueden separarse, pero esa utilización de esos menores, años y años y años siendo manipulados, que se ponen en contra de la madre, que la cuestionan permanentemente, que terminan incluso odiándola. Otra tarea pendiente es la formación, como decías, pero en las instituciones. El Principado ve preocupante que tenga licencia de armas un condenado por violencia de género. ¿Están los juzgados preparados?
Vamos a ver, es que hay dos cosas ahí diferentes, ¿no? Hay una parte que es ideológica, ya sabemos que hay quien niega, o hay otra parte que es falta de formación. No podemos hacer solamente cursitos. Las denuncias falsas. La Fiscalía desmonta el bulo sobre las denuncias falsas por violencia de género. No hubo ninguna en 2020. Yo cada vez que doy una conferencia en cursos de verano, siempre hay alguien que levanta la mano para decir el tema de ¿y qué pasa con las denuncias falsas?, ¿no? Entonces yo siempre le pongo los datos del Consejo General del Poder Judicial o estos temas de la Fiscalía. Da igual, no quieren escuchar. Se metió en mi cuenta de Instagram y subió 2 fotos mías desnuda. En la nueva ley de violencia de género, una de las novedades es que se quiere incluir las agresiones digitales, el acoso digital. Es obvio que es violencia de género, ¿no? Tú fíjate, claro, además si antes el agresor en el ámbito de la pareja leía las cartas en tiempos atrás, controlaba todo, porque es la forma de control, pues ahora se controlan las contraseñas de las redes sociales y me las tienes que dar. Lo que vamos a ver hoy es la violencia económica. Quiero que tengamos claro lo que es el techo de cristal, lo que es el suelo pegajoso, lo que es el techo de cemento. Yana, profesora, hola. Eres una parte importantísima dentro del máster que dirige Isabel, este máster de igualdad. Tú hablas de violencia de género y economía. ¿Qué relación tienen? Pues toda la relación, porque al fin de cuentas la economía a lo que hace referencia es a nuestras condiciones de vida, y las condiciones de vida de las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pues se ven muy afectadas por la división sexual del trabajo, por el reparto de papeles entre los hombres y las mujeres, porque los hombres son los que tradicionalmente han trabajado y han recibido retribución por su trabajo, y las mujeres se han dedicado a lo doméstico, a estar en casa, a los cuidados, a ese tipo de tareas que en realidad no se retribuyen, no, se agradecen pero no se pagan, ¿no? Los sueldos de las mujeres sabemos que son inferiores a los de los hombres. Los sectores feminizados, los trabajos que normalmente desempeñamos las mujeres, también son inferiores. Luego, cuando llegamos a la vejez, nuestras pensiones también son inferiores. Estamos obligadas a depender de un segundo suministrador de renta, que normalmente es nuestra pareja, nuestro marido o hombre, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprende que no conozcan las alumnas? A mí me sorprende mucho que hasta que no lo decimos aquí en clase, la gente no cae en la cuenta que cuando se piden una reducción de 1 hora para cuidar a los hijos o a las hijas o a los dependientes, una reducción de jornada, que normalmente nos las pedimos las mujeres, esto en tu pensión futura tiene una repercusión de alrededor de un 20% menos. O mujeres que abandonan su puesto de trabajo para cuidar y no son conscientes de que eso las obliga a depender de sus maridos cuando lleguen al momento de la vejez, que ya no van a poder trabajar y que desde luego están fuera con muchas menos posibilidades de encontrar otra pareja que pueda colaborar con ellas en el mantenimiento de su vida, de su casa, de su familia, ¿no? Se ven obligadas o bien a seguir con esa persona o bien a la pobreza. I tapped on your window on your darkest night. The shape of you was jagged and weak. There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway. If I would have known how many pieces you had crumbled into, I might have let them lay. Are you really gonna talk about? Desde el año 2013, más de 300 menores han quedado huérfanos por culpa de la violencia de género. Afortunadamente, tras las últimas reformas, todos reciben una pensión de orfandad, independientemente de los requisitos. De esta manera no se volverán a repetir historias tan duras como las de Vanessa, Libertad y Nazaré. Ellas perdieron a su madre, su casa y tuvieron que salir adelante apenas sin ayudas después de que la expareja de su madre le prendiese fuego a su casa con ellas dentro. Vanessa, ¿se curan las heridas de la violencia de género? No. ¿No? Después, 10 años después, ¿todavía sigue eso en la cabeza? Eso va a estar siempre. Pasaste en el hospital 5 meses
ingresada con 42% de tu cuerpo quemado. Te tuvieron que hacer muchas operaciones. 7. Hombre, fue muy duro. A mí no se me olvida a día de hoy. Tengo secuelas a día de hoy, tengo una discapacidad, pero yo salgo para adelante. Vuestra madre le había puesto al agresor, a su expareja, hasta 6 denuncias. En el año 2008 fue la primera y tenía hasta una orden de alejamiento. Y aún así esa persona se colaba en vuestra casa. Sí, por eso estaba la azotea apuntada. ¿Llamabais a la policía? Claro. ¿Y qué pasaba? Pues él se iba, cuando se iba la policía volvía. Y se reía y nos decía, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Madre mía, como una película de terror. Sí. Hasta que un 18 de junio de 2009, ¿qué pasó? Por la noche, que nos partió las luces, no nos partió la puerta. El cuadro eléctrico que estaba afuera lo arrancó. Lo arrancó entero y nosotros estuvimos llamando a la policía toda la madrugada entera. Pero claro, se escondía en una casa de un vecino que era amigo de él. Sobre las 8:30, yo lo escuché de decir, voy a Arba y ahora vengo y os vais a enterar. Parece ser que utilizó gasolina o algo, lo tiró... Gasoil, 16 latas de disolvente, gasolina, aceite de cocinar y no sé qué más. ¿Y quién os despertó? ¿Vuestra madre con gritos? A mí mi madre. Yo escuché a mi madre de gritar. Yo escuchaba a mi madre decir, mis niñas, ¿qué ha hecho mis niñas? ¿Por qué mis niñas? Y entonces me levanté, empecé a ver humo, y ya no recuerdo más nada, porque como que mi mente ha empezado a bloquear parte de ese día, porque si no, no se puede sobrevivir. Yo estaba dormida con mi madre en la cama. Mi madre me levantó, levántate, coja a la niña, y a mí lo único que me dio tiempo fue, cogí a la niña como pude, que me la sé aquí así, de un brazo. Yo intenté salir por la puerta, pero ya había una bola de humo que me pegó en la cara y ya lo único que pude hacer, poner a la niña en la ventana y ahí pensé que me moría, porque yo sentía que me moría. 13 personas resultaron heridas, incluidos bomberos, policías, porque el incendio fue impresionante. Las ventanas tenían barrotes. ¿Cómo salisteis al final vosotras, tú y tu hermana? Yo solo recuerdo unos vecinos y la policía con una radial, me sacaron a la niña y yo ya ahí me desplomé y a mí me sacaron los bomberos, yo no estaba consciente. Según cuentan los testigos en la sentencia, el asesino, la persona que inició ese incendio, estaba viéndolo desde fuera, como si estuviese esperando el autobús, contemplándolo tan tranquilo, con una frialdad sorprendente. Es más, le dijo a un vecino de allí, corre que tu casa está ardiendo, y él le dijo... Más fuego tiene que ser. Todavía es poco, todavía tiene que ser más. Es más, que a él lo detuvieron al lado de mi casa, al ladito. Lo que no se me olvidará nunca es que tenía una camiseta que ponía malo, malo no, malísimo. ¿Tenéis hijos, tenéis hijas ahora? ¿Cómo lo vivís? ¿Os ha dejado secuelas todo esto? Miedo. Con miedo por todo. Siempre estoy así. A mí me da mucho miedo que mis niñas tengan pareja. Y eso son secuelas porque es algo normal. Pero a mí me da miedo porque yo ya me pongo a pensar. ¿Y si da con un hombre malo? ¿Y si me la maltrata? ¿Y si...? Pero eso es del trauma que yo tengo. Pero vosotras veíais el maltrato de vuestra madre. Claro. No os disteis cuenta en el juicio, sino que... No. Lo dimos por un momento como normal. Que lo normaliza, como es el día a día. Como normal, como bueno, se ha levantado enfadado y no pasa nada. Tú normaliza lo que ves en tu casa. Cuanto más mayor nos hicimos nosotros, llegó un momento que nosotros le dijimos a mi madre, o se va él, o nos vamos nosotras. Entonces mi madre, ahí vino el problema gordo, porque mi madre, evidentemente, le dijo a él, se acabó, te tienes que ir. Y él no asimilaba eso. Él quería estar ahí por cojones. A la expareja de vuestra madre le cayeron 107 años de condena. 127. 127. Pero claro, por el ajuste del Código Penal tan solo cumpliría 25. Claro. Y ya ha cumplido la mitad de la condena. Tarde o temprano va a tener permisos. ¿Tenéis miedo? Claro. Porque él manda cartas amenazando que cuando salga terminará lo que empezó, que él es inocente y... Esto ya sabemos lo que va a pasar. Él quiere que vayamos a comisaría y digamos que nos hemos equivocado y que él no ha sido. Pero
En el juicio se probó que tenía las manos llenas de combustible, todas las cosas, que no socorrió. Pero es que él antes le funcionaba eso, la amenaza, o hacéis esto o hago daño. Y siempre entrábamos por donde él quería, para que él no hiciera daño. Y ahora se cree que mandando cartas vuelve a hacer lo mismo. Aparte, él no se siente culpable, porque una persona que se siente culpable en el juicio, viendo y escuchando todo lo que vio, se rompe, llora, se arrepiente, y él tiene una frialdad que los propios psicólogos que lo miraron a él decían que no habían visto una persona tan fría. Esto es la realidad de lo que te pasó, Nazaret. Estas son las secuelas y 10 años después se han curado. Traqueotomía, 42... O sea, ¿tú por qué quieres enseñar todo esto? Pues porque la gente sea consciente de dónde llega la violencia. Que yo estoy marcada para lo que me quede de vida. Que yo me levanto, me miro en el espejo y yo lo primero que veo es lo que me ha pasado y lo que viví. You can't please them. It's no mistake. I've been deceiving without trying. This magic one knows just what to do. 1 de cada 5 jóvenes varones de entre 15 y 29 años niegan que exista la violencia de género. Es más, creen que es una invención ideológica. Y este dato ha empeorado en los últimos 4 años. Se ha duplicado el número de jóvenes que piensan así. Lo dice un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cuántos años tenéis? 15. 15, 16, 17 y estáis estudiando Cuarto de la ESO. tercero y cuarto de eso. Bueno, ¿vosotros sabéis lo que es la violencia de género? Sí. ¿Cómo me lo podrías definir? Pues cuando una persona, varón, tiene violencia contra una mujer. Física o verbal. Sí. ¿Física o verbal? ¿Y me podéis poner, por ejemplo, un ejemplo de maltrato? Cuando un hombre no deja salir a la calle a su mujer sin su permiso. Que le revisen el móvil. Que le revisen el móvil. ¿Enviar una imagen o un vídeo de vuestra pareja en un momento íntimo, eso lo consideráis una agresión o maltrato? Sí. Porque estás invadiendo su intimidad. Si tienes la confianza de que una chica te pasa un vídeo así, no eres quien para pasárselo a otras personas. Está demasiado mal, evidentemente, y de alguna manera se tendrá que parar, ¿no? Digo yo. Julia Clemente, orientadora, psicóloga, profesora de un instituto público, trabajas con chavales de secundaria y de bachillerato. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves la juventud ahora mismo respecto a la violencia de género? Bueno, pues veo que es una juventud muy heterogénea, pero que sí ha ido ganando en información, en conciencia, en conocimiento de saber qué tipo de relaciones quieren y además que han ido aprendiendo a identificar ciertas conductas que son de riesgo, incluso inaceptables. ¿Cuáles son las carencias que crees que tienen o qué influencias negativas pueden tener? Pues mira, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad importante los adultos, los docentes, los medios de comunicación, porque como jóvenes aprenden mucho por imitación, entonces necesitan referentes positivos, necesitan modelos en los que fijarse y de los que poder aprender conductas más saludables. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Inés Sellín, la autora de la obra, y espero que la disfrutéis. Ahora nos vemos. Siempre te ha gustado llevarme al límite en estos temas. Siempre, siempre. Perdonad que os interrumpa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Bueno, Inés, eres bailarina profesional y además eres abogada, licenciada en Derecho, y has tenido también contacto a través de tu profesión con violencia de género. Has llevado incluso casos. ¿Ha sido eso lo que te ha llevado a trasladarlo hasta aquí, hasta el escenario y mostrárselo al público? Yo creo que todas, todos tenemos alguna amiga, alguna prima, alguien que realmente ha sufrido esto. Entonces, al venir toda la formación en danza española que tengo y flamenco, pues en un momento dado se me ocurrió que el flamenco era una disciplina artística
para mostrar y para llevar todo ese sentimiento de dolor y de represión que tiene la mujer maltratada. ¿Cómo es ponerte en la piel de una persona que tiene ese tipo de actitudes, esas agresiones y que comete delitos? Pues la verdad que hicimos un trabajo muy grande, tanto Inés como yo, viendo referencias, explicando un poco cómo era toda la psicología del personaje, porque realmente el problema está en que si estas personas se dieran cuenta de lo que hacen o pensaran que está mal, no lo harían. El problema es que ellos tienen la conciencia y están tan seguros de que lo que están haciendo está bien y es merecido que es casi imposible cambiar la mentalidad. ¿Habéis entendido por qué ella, la chica, cuando le ocurre esa primera vez en la que recibe un maltrato físico y psicológico, no lo deja? Porque le quiere. Porque le quiere, por miedo. ¿Os ha pasado o conocéis a algún amigo que le haya pasado algo parecido? Esto de revisarle el móvil, de decirle no te pintes, no te maquilles tanto, vas a ligar demasiado si sales así vestido de casa. Una amiga mía, por ejemplo, pues sufría un poco de maltrato psicológico sobre todo. Y por ejemplo, desde ella te lo contaba y a lo mejor como te lo contaba ella podías llegar hasta entenderlo. Porque hay algunas cosas que tenemos normalizadas, pero que hay que aprender que no son comportamientos normales. ¿Vosotros creéis que los celos son buenos, que los celos son amor, que te quieren si te están demostrando un episodio de celos? No, hombre, la base de la relación es la confianza. Es libre de chatear con quien quiera, hablar con quien quiera, quedar con quien quiera. Esto de que si alguien te hace sufrir y pues es porque hay ahí conexión o que los polos opuestos se atraen o que quien bien te quiere te hará llorar. Pero de alegría. De alegría. Lo de los polos opuestos lo ha dicho un electricista. ¿Qué tal? Stribor Kuric, sí. Uno de los responsables del barómetro de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, responsable de ese estudio, de esos datos de los jóvenes. ¿Cómo habéis valorado eso de que 1 de cada 5 jóvenes varones entre 15 y 29 años sean negacionistas? Sí, desde luego los datos no son nada alentadores. Venimos de hacer 3 barómetros, uno en 2017, otro en 2019 y ahora este 2021. Y los resultados son bastante negativos. Y también hay un porcentaje importante de jóvenes que consideran que el feminismo va en contra de los hombres, también hay 1 de cada 10 que dice que la desigualdad no existe, entonces son datos realmente preocupantes. Es cierto que no es la mayoría, tanto en hombres como en mujeres, la gran mayoría sigue manteniendo un poco el consenso de que existen estas problemáticas sociales, pero lo que hemos visto es que en la evolución del histórico, en el análisis longitudinal, sí que los datos han ido a peor. Consideramos que hay 3 factores que afectan un poco a este crecimiento, ¿no?, de las tendencias más conservadoras entre la juventud. Por un lado está la ruptura del consenso que hay en el discurso en contra de la violencia de género en el ámbito institucional y político. Por otro lado también el crecimiento que ha tenido el movimiento feminista en los últimos años, que ha generado rechazo y respuestas misóginas directamente en buena parte de la población. Y también los cambios que hay en la forma de comunicarse. El hecho de que existan redes sociales genera espacios donde estos discursos encuentran también sus nichos y se acaban retroalimentando en una especie de cámaras de eco. Lo que percibimos es que hay una parte de la población que se siente atacada por una sociedad igualitaria, en el sentido de que hay un conjunto de jóvenes que considera que está perdiendo una serie de privilegios que ellos consideran sus derechos, que se está rompiendo el orden natural de las cosas y se está rompiendo el reparto de tareas y el reparto en función de estereotipos tradicionales de género. Entonces esto es lo que está haciendo realmente este crecimiento del sentir antifeminista, digamos. Las denuncias por violencia de género en España repuntan después de un importante bajón en la pandemia. Andalucía, con 8,5 millones de habitantes, acumula casi 1/3 de los casos de violencia machista. Se denuncia más porque se visibiliza más, algo en lo que ha influido el trabajo de las llamadas supervivientes.
Macarena, tienes 8 perros y ellos son tu terapia, o han sido tu terapia para salir del agujero del maltrato. Exactamente. La última terapia para ayudar a personas maltratadas es precisamente que adopten perros maltratados. Exactamente. La actitud nuestra y la actitud de ellos es muy similar. Un perro maltratado no deja de ser fiel a la persona que lo maltrata, no deja de ser leal. Nosotros igual tenemos tal dependencia emocional hacia ellos que somos leales. Porque tú eres una superviviente, estuviste 23 años con un maltratador. Sí, me casé pensando que era una persona normal y corriente, ¿no? En el momento en que me casé, digamos, cambió un poco, se quitó la careta y fue cambiando, fue paulatino, y era un maltratador, pero de los buenos, vamos. Violencia psicológica. Sexual, económica, social, física. Tu maltratador es en realidad un maltratador en serie. Sí, es reincidente, sí. Después de ti vinieron más. Sí, que yo sepa, 5 mujeres más, sí. ¿Dónde está ahora mismo? Está en busca y captura. Desaparecido. Los maltratadores, eso, son valientes únicamente con las personas que tienen bajo su yugo, digamos, ¿no? Pero en el fondo son unos cobardes. Macarena, ¿qué violencia es la que duele más? Para mí, la que duele más es la psicológica. Mira, yo lo único que te puedo decir que yo estaba muerta en vida. Totalmente, a mí no me importaba lo que me pasara. Yo tenía muchísimas, mis padres ya habían fallecido. Y yo muchas veces decía, yo hablaba con mi madre, yo le decía, ¿qué ganas tengo de irme contigo? ¿Tuviste que dormir en el coche? En la bañera, también me dejó durmiendo en la bañera, me cerraba, me ponía en la puerta un jarrón que yo tenía grande de adorno para que cuando yo abriera, como estaba todo oscuro, pues me chocara con él y lo dejara caer y él se enterara, ¿no? Tú hablaste con la madre de tu agresor un montón de veces. ¿Cómo reacciona la madre de un maltratador? A ver, los padres de mi ex eran papá y mamá gallina. Ellos defienden a sus hijos a muerte. Ellos no quieren reconocer que su hijo es un maltratador. ¿Qué falta en esta lucha contra la violencia de género? La justicia. Yo, que mi exmarido haya maltratado a 5 mujeres y que todavía esté en la calle, para mí eso es tremendo. A mí me trató de estrangular 2 o 3 veces y no lo consiguió, pero puede que a otra la estrangule. ¿Tus perros también te protegen en ese sentido? ¿Te sientes más protegida? Sí, teniendo yo a mi pastor alemán a mi lado no hay quien se acerque a mí. Ven, Natu. Vámonos, Canelita. Ven, mi niña, ven. Sí. Vale, vale. Al paso. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar de lo del contrato, ¿eh? ¿Vale? Sí. ¿Cómo estás? Mira todos los perros. Ella es Anabella. Ella es mi referente. Y bueno, y tú eres la mía. Así que nada. Ella es un ejemplo muy importante para otras mujeres. Anabella, ¿tú acuñaste el término de supervivientes para las víctimas de maltrato? Bueno, no es que lo acuñé, sino que cuando yo salí de la casa de acogida me quedé, con este panorama. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía experiencia laboral demostrable porque siempre había trabajado con él pero sin estar dada de alta. No tenía estudio, aunque había sacado todo 10 matrículas de honor, él me hizo elegir o la universidad o nuestro amor. Nadie me alquilaba con 4 hijos. Lo único que tenía era un documento que acreditaba que yo era una víctima de violencia de género y con ese documento yo podía ir a la Seguridad Social y pedir una renta activa de inserción, que en aquella época, año 2002, eran 320 euros. Tú imagínate, 320 euros, 4 hijos. Yo miraba el papel, me hartaba de llorar, lo único que me acordaba era pues la noche sin dormir, de las palizas, de los correazos. Y leía el papel y me decía a mí misma, y que había Anabella que con 29 años lo único que consiguió en la vida es ser una mujer maltratada y este documento oficial me lo acredita. Pero en mi mismo llanto me di cuenta que si yo estaba ahí sana y estaba viva y había superado todo eso, yo no era una víctima como decía ese papel. Yo si acaso era una mujer superviviente, una mujer muy fuerte. Eres la primera mujer después de Ana Orantes que se atrevió a denunciar esto en televisión a cara descubierta, el maltrato. Recordemos que Ana Orantes hizo lo propio y cuando llegó a su casa su marido la quemó viva. Y tú te atreviste a dar ese paso.
Yo recuerdo que pensaba yo, y esta mujer, ¿por qué no se ha ido de su casa antes de que él la mate? Sin darme cuenta que yo era una de ellas, que a lo mejor ese día mi marido me había pegado con la correa. Cuando tú sufriste los malos tratos, eras una persona que tenía una empresa en Puerto Banús, que tenía un estatus, que parecía todo normal y que ni siquiera tú misma te lo creías. Es la historia de muchísima gente. Tú que eres abogada, ¿cómo te has dejado maltratar? Tú que eres directiva de una empresa, ¿cómo no te has dado cuenta que tu marido te maltrataba? Echando la culpa y la responsabilidad a la víctima cuando tendríamos que ir todos y todas en contra de los hombres que ejercen violencia de género contra sus parejas. Unas mujeres sin estudio tardan una media de 8 años en pedir ayuda. Una mujer con doctorado, 13 años. Bueno... Todos estos ordenadores van ahora para tu fundación porque vais... Hemos creado una aula de formación digital para mujeres supervivientes que estaban buscando empleo. Cuando sales de la casa de acogida y no tienes una carrera, diríamos, profesional, quedas en riesgo de exclusión porque solamente te ofrecen empleos poco remunerados, sin prestigio social. Bueno, ya traigo los ordenadores para el aula de formación digital. Desde aquí, pues coordinamos toda nuestra red de mujeres supervivientes, ayudando a otras, que ya somos 27.000, actuando en 82 países. ¿Cómo ha sido el problema de la violencia de género durante la pandemia? Mira, cuando empezó el confinamiento, que yo escuché en la tele por todo el mundo diciendo quédate en casa, nosotras hicimos una campaña, no te quedes en casa. Todo el mundo decía tiempo libre, hacer pan, meditar. Nosotras, que yo no podía ni dormir hasta las 3, las 4, las 5 de la mañana recibiendo llamadas de mujeres confinadas con los maltratadores. Y sí, la policía respondía, iba, las buscaba. Bueno, en muchos casos han sido que han sacado a ellos de la casa, no a la mujer, sino a ellos. Y eso ha sido también positivo, es un avance más. No siempre tú tienes que ir a la casa de acogida, sino también puede ser que el maltratador salga de la casa, no la víctima. En tu caso, tú hace 20 años fuiste a una casa de acogida. Una noche que él llegó con un documento que quería que yo firmara. Yo ya había firmado muchos documentos antes, como que tenía que andar siempre a menos de 3 metros de él, que le tenía que dar un recibo de todo lo que comprara, que no podía leer el libro, por ejemplo. Pero ese día quería que yo firmara el que yo me comprometía a seguir casada con él, aunque él me siguiera pegando. Yo de rodillas rezaba el Padre Nuestro. Y él decía, reza, reza, que esta pelea la vamos a ganar quien de los dos quede vivo. Pero esa noche utilicé mi fuerza, mi miedo, mi valor, no para seguir aguantando insultos, malos tratos, correazos, palizas, sino para coger a mis 4 hijos, meterlos en el coche e ir a la policía a denunciar. Y esto es una casa de acogida, Ana Bella, concretamente la casa donde tú estuviste hace 20 años. Durante un tiempo este será nuestro nuevo hogar. Se trata de un lugar muy especial donde viviremos una pequeña aventura. ¿Qué sentiste la primera vez que entraste aquí? Pues yo escribí en un papel la palabra libre. Porque aquí es la primera vez la primera vez que me creyeron, que me escucharon, que me sentí libre después de tantos años. Ay, no me lo puedo creer. Qué de tiempo. Ay, ella es la que me recibió aquí, la directora. Su marido se llegó a enterar dónde estaba esta casa, que nosotros hemos entrado, no se puede saber absolutamente nada, es anónimo, y él se llegó a enterar y apareció aquí en la puerta. Sí, porque este señor además en esa época era una persona influyente y tenía muchos contactos. Pero enseguida me ayudaron, me mandaron a otro sitio y siempre tuve protección. Me acompañaban cuando tenía que ir al juzgado. O sea, aquí yo me sentí protegida. ¿Para entrar en una casa de acogida es necesaria una denuncia previa a la policía? Para entrar en una casa de acogida no es necesario tener una denuncia. Pueden entrar las mujeres y después si quieren denunciar o no, y ya se trabaja según cada caso. ¿Podemos visitar el apartamento? Sí, pasa. Aquí había, bueno, era una tele de esa grande, no era pantalla plana. Y recuerdo perfectamente que yo podía poner el programa que quisiera y yo me sentía tan feliz viendo la tele solamente porque mi marido me cambiaba hasta los anuncios que saliera Richard Gere, me lo cambiaba. Cuando llegas aquí te dan toallas para ti, te dan como que te miman y te dan tus cosas para ti. Y cuando yo me tuve que ir,
Dice, te las puedes llevar si quieres. Y todavía tengo las toallas en mi casa. Las tengo ahí. Venga. No las quiero tirar. Está muy vieja ya, pero porque me recuerda dónde estuve y que hay muchas mujeres que todavía necesitan un espacio donde volver a ser feliz. Y con mis hijos tenía aquí cama para mis hijos también. ¿Dormías con ellos en la misma habitación con Sí, todos o lo porque repartías? cuando ya vino una compañera, pues nos tuvimos que... Sí. Yo pude ir a la biblioteca, me traje los primeros libros. Es que yo llevaba 11 años sin poder ir a la Semana Santa, sin ir a la feria, sin leer libros. Saltas del castigo físico, pero el más duro fue el psicológico en realidad. Y eso que en cuanto al castigo físico, tu marido se llegó a comprar un látigo. Porque decía que con la correa yo no le hacía la sugerencia a la primera. Hay 3 niveles para ayudar a las mujeres. Primero hay un centro de emergencia. Normalmente las usuarias no se quedan en la misma provincia por motivo de seguridad. Después está la casa de acogida, que es esta fase. Y después hay otra que son los pisos tutelados, que ya es como la salida independiente. Yo recuerdo que pasé en el piso tutelado, pasé la Nochebuena, que yo no podía estar con mi familia porque él me iba a buscar allí, yo estaba allí sola. Mis niños estaban dormidos y yo me alquilé todas las películas que vi de Richard Gere, como mi marido no me dejaba verlo, no me dejaba comer mantecado y me lo ponía en la mesilla de noche para que yo venciera la tentación y me pasé toda la noche buena en el piso tutelado, me comí una caja de mantecado y me vi todas las pelis de Richard Gere. Ana Bella. Ay, qué alegría verte. Rocío Ruiz, consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, de la violencia machista se sale. Se salen esos modelos de estas casas con apartamento para que tengan una vida independiente, autónoma, pero siempre con una supervisión, seguimiento de profesionales. Es único en Andalucía, lo han exportado, vienen muchos de fuera a verlo, de otras comunidades y de países de Europa, porque la verdad es que es un modelo de éxito y es un modelo de buena práctica. El problema, evidentemente, es difícil porque cuando un asesino quiere asesinar a alguien, es muy difícil impedirlo. You turn me loose. Maybe I'm the living proof. What have I